La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con nuestro gran amigo Gonzalo Alegría Varona, un gran amigo hace mucho tiempo en que nos conocemos, pero sobre todo conocí, por lo menos a través del diario Expreso, a su padre. Eh, Leía todos los envíos del mundo de Sancho y ajeno. Mi padre era un fanático, me traía todos los días, yo era niño, pero traía el periódico para leer. Y ahora tenemos a Gonzalo, que es, nos va a contar. Economista. Nos va a contar un Ah, poco aquí en este canal. Siempre empezamos haciendo una entrevista personal. Gonzalo, cuéntame dónde naciste, tus padres, ya sabemos quién es tu padre, dónde naciste, dónde estudiaste, primaria, secundaria, universidad, así rápidamente. eh, sí, mira, yo soy Gonzalo Ricardo Alegría Varona, nací un 23 de octubre de 1962 en Lima, soy limeño, hijo del escritor peruano Ciro Alegría, el autor del Mundo es Sergio y Ajeno, como bien has mencionado, y de la poetisa hispano-cubana Dora Varona. Ella era descendiente de españoles, italianos, nacida en Cuba, ¿no? Yo tuve la dicha de tener un hogar muy bonito, pese a que falleció mi padre cuando yo tenía 6 años, pero tuve un hogar muy estable, muy bonito con mi madre, que fue una leona y nos sacó adelante a todos, y con mis hermanos, Cecilia, que vive en Miami desde hace 20 años, mi hermano Ciro, que ha fallecido recientemente, hace unos 5 años, mi madre Dora Barona, que ya también falleció, y mi hermano menor Diego, que falleció cuando tenía 14 años. Quiere decir que siguiendo la tradición familiar de Ciro Alegría, porque a Ciro Alegría, su padre, su abuelo, todo el mundo ha fallecido de 50 y tantos o no duraba, bueno, pues seguimos esa tradición, porque prácticamente de una familia que eran papá, mamá y 4 hijos, solo quedamos dos, ¿no? Mi hermana Cecilia, que tú bien conoces y que conocías a Jorge, su esposo, el ingeniero geólogo, y yo, que soy el único hijo de Ciro Alegría en este momento ya presente en el Perú, ¿no? ¿Dónde Ah, estudiaste? bueno, ¿y dónde he estudiado? Sí, por cierto, me olvidaba. Bueno, yo he estudiado en el Colegio La Recoleta, ¿eh? El Colegio La Recoleta, estudié toda mi primaria, toda mi secundaria. Un colegio pitucón. Exacto, y debes saber que estudié gracias al presidente de la UNDI, porque resulta que mi padre decía que todos debíamos estudiar en una gran unidad escolar en aquella época, ¿ya? Entonces mi padre ya había marcado, cada uno iba a ir a una gran unidad escolar. Y fue Belaunde el que, al ser padrino de bautizo, me decía, a mi madre la llamó y le dijo, oye, ¿y el chico ahora que es huérfano y que tiene que entrar al colegio, dónde va a estudiar? Y entonces le dice mi madre, bueno, su padre decía que en el Melitón Carvajal yo hubiera estudiado en esa gran unidad escolar, ¿no? Y a mucha honra, ¿por qué no? Porque mira, hay ahí un prejuicio muy grande, ¿no? Yo soy muy proclive a la educación pública. Yo creo que la educación pública es lo que construye los países y que lo que hay que hacer en el Perú es dignificar la educación pública, ¿no? Por ejemplo, el que se haya mejorado los grandes unidades escolares y se hayan convertido ahora en cohorts y en otros sistemas, eso es bueno, hay que invertir en educación. Y entonces al final, no, bueno, Belaúnde dijo, yo le voy a conseguir una beca en la Recoleta, y mi madre era bien escéptica, porque decía en esa época, beca para primero de primaria, eso no, no lo daba nadie, ¿no? Y los curas franceses me becaron todos los estudios, primaria y secundaria, ¿no? Entonces se Seguro que portaron muy bien con mi no, familia. el nombre de tu padre pesó, creo, ¿ah? Bueno, y sabes también lo que sí es verdad, ahí hubo un compromiso sólido de ser un chancón impenitente, porque claro, mira, para que tengas una idea, era toda la clase, tenía unos apellidos impresionantes, ¿no? Decían Dark Murasi,
Galantini Viñez, todos eran así, ya, y solo éramos todos los que teníamos nombres normales. Gonzalo de la Cruz, Ernesto Belochaga y Rafo, que vamos con el nombre, se salía la lista, y yo, Gonzalo Alegría. Entonces, realmente, el único de andar por casa de nombre era yo. Después, en secundaria entró, un poco tardíamente, pero sorprendentemente, un chico, Alfonso Artadi Saletti, que ha sido pues el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta hace nada. Y era el general en jefe de las Fuerzas Aéreas del Perú, ¿no? Alfonso Artay, un chico muy estudioso, muy valioso. En general, el Colegio de la Recoleta pues tiene fama de crear gente muy metida en el Perú, muy patriótica. Ahí tenemos el caso de que Belaúnde Terry Fernando estudió en la Recoleta, ha habido gente como Luis Alberto Sánchez, intelectual que estudió en la Recoleta, también gente rancia, ¿no? Ventura García Calderón y todo esto, y también, cómo no, estudió en la Recoleta héroes como Quiñones de la aviación, quiere decir, ha dado muchas sorpresas. Y una última muy reciente sorpresa cuando se volvió mixta la Recoleta, tuvo dos alumnos que son Keiko y Kenji, ¿no? Fujimori, que son recoletanos. También gran parte de los moraditos y de la gente progre, caviar en el Perú son recoletanos también. Así que mira por cuánto, ¿no? Sale de todo ahí. Cuando se Nano volvió, Guerra García, que salió de izquierda y que después se volvió fujimorista, por ejemplo, era de la Recoleta también, ¿no? De mi promoción. Así que sí, sí. Y de ahí ya pasé a la Universidad Católica, entré en Católica, pero a los 2 años de haber hecho mis estudios generales, mi madre sí quería que yo aprovechara y me fuera con una beca a estudiar las carreras completas a la Complutense de Madrid, porque ella había estudiado en la Complutense. Y entonces yo me fui el año 82 a estudiar a España y saqué mis dos carreras, la de economía y la de sociología, en la Universidad Complutense, y ya ahí me amolé un poco porque no podía regresar, me enamoré de una vallisoletana que me retenía y estuve 30 años en Europa prácticamente, ¿no? Pero de ahí ya me separé, me divorcié y vine a vivir a Perú para poder volver a estar en mi patria y trabajar por el país. En general, yo he sido profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid 7 años. He sido directivo de banca en el Banco Atlántico, que llegué a su director general. De ahí me pasé a Londres, a Lloyds Total Service Bank, donde fui marketing manager de la Pan European Division. También casi 3 años en Londres haciendo finanzas internacionales. Y todo eso me ayudó para aprender a financiar proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada, ¿no? Que es un poquito lo que a mí me gusta. A mí me gusta, por completar ya y cerrar este tema tan amplio de las experiencias, siempre ayudar al sector público a ser más eficiente. En el Perú he sido gerente general del diario El Peruano, la agencia de noticias Andina, las imprentas del Estado SEGRAF, todas del grupo FONAFE. También he sido gerente municipal en San Juan del Urigancho en mitad de la pandemia, a pedido de servir, que me mandó a la aventura de ayudar en mitad de la pandemia al distrito más poblado, ¿no? de, de Perú. Y finalmente, pues he trabajado en distintas, por ejemplo, he sido asesor principal en el Congreso de la República 2 años. Yo siempre estoy al servicio. A mí cuando me dicen, ¿usted está en muchos partidos políticos? No, no es verdad. Ni me he candidateado mucho. Yo he candidateado 2 veces, a alcalde una vez y a alcalde una segunda vez, 12 años después. Pero sí he participado mucho como técnico en ese intento de modernizar el Perú y de dignificar al Perú. Eso sí. bueno, entonces, pero también has cometido el error de meterte en política un poco. Es que el tema aquí, la gran frustración, mira, es que en el fondo el Perú es un país que lo tiene todo. Y es un lugar común decirlo, pero es verdad. Quiere decir, el 80% de los nichos ecológicos del mundo. Según INDEPA dice que tenemos 67 etnias, 47 lenguas. Quiere decir que seríamos el cuarto país por densidad cultural en el mundo. Fíjate, para que tengas una idea, de los 198 países del mundo, Perú ocupa por territorio el puesto 52. Quiere decir que es medianito, no es gigantesco el Perú. Y no obstante,
compite en densidad cultural con Rusia, que sería el primer puesto, con China, con México, después viene Perú, ¿no? Entonces es una cosa realmente admirable, ¿no? Porque compara el territorio mexicano, ruso, chino, con nosotros. Nosotros somos, como yo digo, un cóctel muy intenso, ¿no? De culturas y de todo. Yo cuando me dicen que todo el mundo en el Perú aspira a ser presidente, digo, bueno, deben estar locos, porque hay un tema que es real, ¿no? Eh, el concepto de felicidad en este país es muy diverso, de forma que la satisfacción en temas de política es muy baja. Vamos a ver, cuando tú te vas a Loreto, celebras comiéndote una especie de gusano de seda gigante que se llama el suri. Pero si tú te vas a Pucallpa, en la propia selva, tienes que comer seso de mono. Si tú te vas a Arequipa, tienes que llorar comiéndote un rocoto relleno. Ese es el concepto de felicidad en cada sitio. O un gato en Cañete, en Chincha. Entonces, somos un país tan diverso que es muy importante generar marcos que permitan que esa diversidad se vuelva un valor agregado, un valor añadido para el país. Y en ese Pero, marco es fundamental la tecnología y la... pero Vargas Llosa afirmaba que había que abandonar esas culturas originarias porque había que integrarse totalmente al mundo occidental, si no, no avanzábamos. Un poquito curioso este escritor. ¿Tú has leído esa parte? Bueno, yo lo conocí a Mario de niño y después lo visité en varias ocasiones en Madrid y en Londres, porque coincidíamos, pues de que vivíamos ahí. La que no quería que lo visitara nunca era la prima, pues la esposa, ¿no? Que siempre vigilaba porque no perdiera el tiempo, Mario, ¿no? Pero el problema con Mario es que él sí se metió en política haciendo un gran giro copernicano, ¿no? Pasando de la extrema izquierda procubana a la derecha más neoliberal posible. Y eso pues le genera a la gente cierta animadversión porque lo ven como una persona cambiante que al final jugaba a recomendarle al peruano qué debía votar. Si te acuerdas, cada vez que Mario había una elección salía diciendo por quién teníamos que votar. Entonces era de un cierto paternalismo humillante, ¿no? Porque las personas deben votar por lo que consideran oportuno. En último caso, tú puedes decir por quién no votar. Eso sí, porque si tú consideras que algo es perverso o perjudicial para el país, tú dices, no voten por esto, por favor. Pero decirle, tú tienes que votar por tal o cual, uy, uy, uy. Entonces Mario tenía ese pequeño problema. Concluyo diciéndote, Charles Chaplin cuando salió, fugó porque había ganado las elecciones en Alemania Hitler y llega a Suiza, le dicen, ¿qué opina usted de que acaba de ganar en Alemania el puesto de premier? ¿No? Porque era por decirlo así, Hitler era el presidente de la PCM, aunque nosotros no lo podamos entender, allá había jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿No? Entonces Hitler fue elegido jefe de gobierno y era el que iba a gobernar. Y entonces le preguntan a Charles Chaplin, oiga, ¿y qué opina usted de que el pueblo alemán ha elegido a este salvaje? Y Chaplin dijo una genialidad. La democracia es tan grande que hasta garantiza nuestro derecho a equivocarnos. Y yo creo que eso es bueno. Quiere decir, que el pueblo entienda que a veces te puedes equivocar también. ¿Qué pasa? Que porque el pueblo vota, ya el pueblo es sabio por naturaleza y nunca se equivoca. Yo creo que también hay tendencias colectivas, ahí peco de sociólogo, ¿no? De error, ¿no? Pero yo creo que lo que es interesante ahora, y si tú me permites, es decirle a los técnicos que nos están viendo, los ingenieros, etcétera, ¿qué va a pasar con un Perú que nunca jamás logró incorporarse a ninguna revolución industrial? Mira, Modesto, la primera revolución industrial es de 1770 en adelante, y en esa época fue la reforma borbónica en el Perú. Y estábamos muy mortificados porque cogieron el virreinato y lo trocearon. Y dijeron, vamos a hacer la Gran Colombia arriba, que era el virreinato que crearon para lo que era Ecuador, Colombia. Ojo, la gente se confunde. Venezuela y Panamá eran parte de México. Sorpréndete hasta dónde llegaba México.
llegaba a Sudamérica y Venezuela y Panamá eran parte de México. Pero a nosotros nos quitaron del mapa peruano Colombia y Ecuador y crearon ese virreinato de Nueva Granada. Después, debajo, crearon la gobernación de Chiloé, con lo cual salió Chile, pero no el reino de Chile, como decían ellos, sino una simple gobernación. Y después crearon el virreinato de La Plata y nos quitaron Potosí, nos quitaron toda Bolivia, Charcas, un desajuste total. Bueno, mientras nos hacían ese desajuste y después vino la decadencia de la monarquía española y la independencia, fue la primera revolución industrial. Como comprenderás, Modesto, nos dedicábamos a vernos el ombligo y no hacíamos nada por incorporarnos a esa economía global y ser líderes, que era lo que podríamos haber sido de haber sido gestionados como país de otra manera. De ahí viene la segunda revolución industrial, 1860 y tantos. Y ahí viene un entusiasmo pasajero que justamente Basadre llama la economía falaz, ¿no? La prosperidad falaz, porque es el momento del auge del guano y viene don Ramón Castilla, que fue un excelente presidente del Perú. El pobrecito, ya veremos, que tuvo que luchar con un problema grave que tiene el Perú. El Perú es corrupto por naturaleza. Y eso lo vamos a ver ahora, porque me voy a permitir mostrarte unos gráficos, unos esquemas de por qué podemos afirmar eso. Y al final, claro, necesitamos instrumentos, necesitamos instituciones que nos curen de la corrupción, de la delincuencia, de la violencia, de la exclusión social que tanto vivimos y tanto sufrimos desde siempre. Y finalmente, perdimos la segunda revolución industrial porque cuando sale Echenique, después vuelve a venir Castilla, etcétera, de repente la guerra del Pacífico. Y todo lo que se había construido, todo lo que se había avanzado, incluso los trenes de Balta. Recordemos que Balta, con Nicolás de Pirola era un sinvergüenza, nunca me gustó, pero Nicolás de Pirola al menos consiguió el contrato de Dreyfus, consiguió un montón de plata, y pasamos de 90 y tantos kilómetros de trenes que habíamos tenido con Castilla, con Echenique y segundo gobierno de Castillo, pasamos a 920 y tantos kilómetros de tren. Muchísimo más kilómetros que ahora. Teníamos trenes por todo el Perú. Entonces tú miras, ¿y qué pasó? Que cuando termina la guerra con Chile, le pagamos en trenes, parte de la indemnización. Y se lo llevaron todo. Entonces, tú imagínate, nos dejaron 4 hilitos de tren. Entonces, al final, es muy triste porque la guerra del Pacífico nos hundió económicamente hasta el año 1929. La gente cree que, claro, la guerra duró 5 años. Entonces dice, ah, no, eso fue el 79, el 83, el 84, ya se iban los chilenos. No, porque los chilenos no nos devolvieron Tarapacá, no nos devolvieron Arica, estaban en problemas, siempre mortificando al Perú, hasta que el 29 firmamos la cesión de Arica. Y entonces perdimos la segunda revolución industrial. Quiere Bueno, decir, nosotros producíamos motores de combustión, producíamos electricidad, gas, habíamos generado tecnologías, ¿producíamos algo? No. Seguíamos anclados al modelo económico de las exportaciones de azúcar, algodón, etc. Finalmente, llega la tercera revolución industrial, que es la última, más reciente, que es la de la digitalización, la de la informática. Años 60. Bueno, pues el Perú estaba tan atrasado que vino la revolución militar de Velasco Alvarado y apostó por un modelo que se llama socialismo autogestionario, que es que el 50% de la empresa es cooperativa, obrera, de producción, y el otro 50% es el Estado. De forma que decían, este es un modelo no alineado, porque ni es comunismo, 100% público, ni es capitalismo, 100% privado, sino un mix. ¿No? Bueno, este modelo que con tanta ilusión creó Joseph Broz Tito en Yugoslavia, terminó en guerra civil y desmembración de Yugoslavia, terminó en guerra civil y muchos problemas para Argelia, que era un país rico en gas y lo aplicó. De ahí vino el Perú, lo aplicó y también fue un desastre económico y social. Y finalmente el modelo pues ha terminado siendo aplicado en Venezuela de Chávez, porque Chávez descubrió el modelo y el plan Inca cuando vino acá en intercambio como cadete. Entonces al final fíjate qué desastre, porque el modelo, dicen que el infierno está empedrado de buena voluntad.
Entonces, el modelo es bonito, tenía un cierto aire a esa idea del ayu, la micta, la minca, el aini, pero al final no encajó, falló y nos retrasó 25 años en la economía nacional y generó muchos perjuicios. Y de ahí, conclusión, llegamos a la cuarta revolución industrial, que es Muy ahora bien. mismo. Y la Tú, pregunta es, ¿la vamos a perder también? Pero dime, que estoy viendo que ahí me querías comentar algo. lo que tú has relatado respecto a Perú, esa falta de innovación, el atraso, el subdesarrollo. Más o menos es lo que también vivía España. No sé en qué momento tú estuviste allá en España. Estaba atrasada, era respecto a la Europa del Norte. Los españoles eran, desde mi época que llegué allá en el 75, eran los conserjes, algunos choferes. Era un país bastante atrasado, ¿no? Así es, hay todo un mito de la leyenda negra acá en el Perú, diciendo que España pues se enriqueció y que si es desarrollado es porque nos robó la plata, ¿no? Y nos explotó. Lo cierto es que España fue un país que cuando despega como imperio, la economía en el mundo estaba en formación y por lo tanto aplicó la teoría mercantilista que no generaba riqueza realmente, solamente explotaba minas, explotaba yacimientos e intentaba acuñar moneda. Entonces el mercantilismo arruinó a España y de paso arruinó a las colonias, sobre todo a México, que era rica en plata por las minas de Zacatecas, y a Perú, que era rica en plata por las minas de Potosí. Entonces fueron procesos inflacionarios, de forma que en Europa, cuando algo era muy caro, decían en aquella época, oiga, esto vale un Perú, porque la fama era de que en Perú todo era carísimo, porque todo era moneda de plata, moneda de plata, moneda de plata, y en cambio no había oferta, no había producción. Hay un econometra que aplica sus conocimientos a la historia, por lo tanto es un criómetra muy famoso que se llama Agnus Madison. Agnus Madison ha hecho unas series espectaculares del PBI, el PEA, etcétera, para toda la humanidad prácticamente. Dedicó su vida a eso y nos ha dejado realmente asombrados, ¿no? Y Madison comentaba del Perú. El problema del Perú es que fue muy despoblado siempre. Quiere decir, según Madison, cuando nosotros éramos virreinato, teníamos 1.200.000 habitantes. Y en cambio México tenía 6.200.000. Es decir, más de 5 veces lo del Perú. Y eso Pero, permitió que ¿tú México... no crees, que el problema no era que España se haya robado lo que fuera? Eso es lo de menos. La materia prima no cuenta mucho en estos tiempos. ¿No crees tú que lo peor que fue es que nosotros, la República, adoptó prácticamente el mismo modelo español que lo llevó también a España al atraso respecto al mundo? Sin duda ninguna. Y mira qué cosa tan paradójica, mientras fue antes de la Ilustración francesa, justo antes del siglo XVIII, en que empiezan las ideas de la modernidad. Esa modernidad entendida como humanismo, derechos humanos, humanismo, poner en el centro de los objetivos del gobierno al ser humano, al ciudadano, y por otro lado, también el tema de la productividad, la competitividad, la tecnología como una forma de proyectarte al mundo y producir e incorporarte en la cadena de valor global. Eso nunca lo tuvo el Perú y tampoco lo tuvo España, que conste, ¿ah? España, el milagro económico español es del 75 en adelante. Quiere decir, del 75 en adelante, España vive 25 años creciendo al 5.1% anual. Claro, ya arriba paramos, ya se solucionaron todos esos problemas, pero la tecnificación española como tal, ya ves que es bien tardía, año 75. Ahora, eso le debe generar al peruano una gran ilusión, Modesto, porque, por ejemplo, Corea del Sur era el tercer país más pobre del mundo el año 59 cuando acabó la guerra de Corea. El tercer país más pobre, Corea del Sur. Y hoy es la octava potencia. España lo hizo pésimo, lo que tú quieras. Llegó a novena potencia mundial, ahora está en el puesto 12, pero sigue siendo una potencia.
Quiere decir, necesitas haber despegado como Inglaterra o como Estados Unidos allá hace cientos de años. No, puedes despegar ahora si te organizas bien. Entonces yo creo que el tema está en organizarse. Yo justo te quería comentar un poco la oportunidad que genera la inteligencia artificial y todos estos sistemas ahora. Entonces, si tú me permites, te comparto una lámina para explicarle acá a la gente que la gran oportunidad que tiene el Perú de aplicando los conocimientos de la cuarta revolución industrial, lograr nuestro definitivo despegue, ¿no? A ver Pero si primero veamos un dime. asunto. A mí lo que me preocupa es que España se liberó de ese modelo, de ese pensamiento y empezó a hacer ciencia y tecnología. Eh, Así es. Se integró a los laboratorios, tienen ahora A la Unión Europea, ¿no? A las redes de investigación. tienen participantes en este laboratorio europeo, el CERN de Ginebra, todo eso. Pero nosotros nos quedamos con el modelo que ellos dejaron acá, o sea, no hemos, mejor dicho, se fueron físicamente los colonizadores, los conquistadores, físicamente, pero nosotros quedamos con las ideas que nos inocularon digamos, a la República. No ha cambiado hasta ahora, me parece, o sí. Bueno, a eso me recuerda la famosa frase del gran pensador español, un gran humanista, rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, cuando le preguntaron, oiga, ¿no cree que a Salamanca le hace falta tener más laboratorios, tener más centros de investigación? El pobrecito contestó, que inventen ellos, refiriéndose a los anglosajones. Claro, imagínate qué desastre. Estamos hablando de que él era rector en tiempos de Franco, la dictadura de Francisco Franco Bahamonde, que duró 40 años, y se le ocurrió decir a Unamuno que inventen ellos. Justamente ese es el problema. Yo creo que hoy por hoy, y más en la cuarta revolución industrial, tenemos que tener gente creativa, imaginativa y capaz de inventar cosas que generen valor. Entonces, es todo lo contrario. Tenemos que ir hacia una sociedad que aprenda a crear soluciones y a inventar conocimiento nuevo. Claro, pero mírame, permíteme mostrarte antes de tu diapositiva es algo que me llamó a mí personalmente la ¿Ya? atención, ¿ya? Ahora que tenemos, en el año 1979, participé por primera vez en mi vida en un congreso nuclear internacional organizado el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, en este simposio venía gente del mundo entero. Yo en ese momento participaba como representante de Francia porque trabajaba en Francia, ¿no? Pero mira, ¿estás viendo acá la página que estoy mostrando? Sí, la lista de participantes. Entonces Ahí veo. Sí. aquí tú tienes cualquier cantidad de personas y de países, Canadá, Y tú eh, aparecías por Francia. Ahí está Montoya, ya lo pasaste. Te he visto Francia, ahí en Francia, Montoya. acá está Montoya Sí. Modesto, ¿ves? Centre d'études nucléaires de Saclay, Acá ¿no? está. ¿Y eso dónde queda, eso de Saclay? Esto En es en París, en París, Gif-sur-Yvette, en en París. París. Bueno, Bueno, realmente eso debe ser l'île de la Cité, quiere decir el área, ¿no? De la región, ya no tanto París, ¿no? es París, es París. Bueno, pero Sí. después viene la Alemania, mira aquí, Alemania democrática, Alemania occidental, federal se llamaba, Ajá. ¿no? Tenemos a, ¿qué más hay acá? Vamos a ver los países. Un montón de alemanes, ¿ah? Cualquier cantidad de alemanes, científicos, y siguen los alemanes, tremendos. Y después viene, sigue Alemania Federal, cualquier cantidad. De Eh, científicos. Viene Así India, de bien mira, les ha ido también. India, Hungría hay uno, India hay Israel, mira, Israel, cualquier cantidad de Israel, Japón, ahí está Japón.
Polonia, África, Suecia, ¿no? Ahí viene Suecia también. Saudí, Evidente. ¿ah? Suecia, eh, Suiza, Turquía, Suiza, la pero Unión mira, ya Soviética. pasamos Spain, no hay nadie de Spain. Ah, claro, no, no había nadie. Fíjate A qué eso yo quiero barbaridad. mostrarte, ¿no? Claro, era la energía atómica, ¿no? Y ni siquiera había de América Latina. Yo me encontraba ahí simplemente porque estaba trabajando en Francia, no, no. Claro. Pero Estados Unidos, aquí tienes tú cualquier cantidad de Estados Unidos. Y Claro, ellos, y fíjate que esto es muy importante lo que te voy a decir, entonces lo que te quiero Modesto. decir es, lo que te quiero decir es que España no existía estando cerquita del lugar donde se realizaba. Para mí España no existía. Eh, Ajá. no existía en el mundo de la ciencia. Y Perú tampoco existía, estaba allí porque estaba trabajando en Francia. Entonces, Perú, la gente se queja que le robó el oro, que no sé cuánto, no sé qué, un montón de cosas. Pero la culpa es nuestra, pues que nos tragamos su modelo y no salimos hasta ahora de allí. Ese es lo que te quería un Claro, poco... hay que tener en cuenta que ya llevamos más de 200 años de Claro, independencia. tuvimos que Entonces hacer... ya seguir con el cuento de lo que pasó cuando éramos virreinato es un poco absurdo, ¿no? Número dos, también hay que tener en cuenta que nosotros fuimos invadidos por los españoles, si lo quieres plantear así, Pero 292 a donde yo años. te quería decir, la pregunta que te decía, el señor Vargallosa, en lugar de haber dicho hay que deshacerse de la cultura indígena, más bien tendríamos que deshacernos de la cultura que nos dejaron los españoles, es tremendo. Oye, te pongo un No, ejemplo, yo creo que no hay que deshacerse de ninguna cultura. Lo que estoy de hay que acuerdo hacer es contigo, replantearse. estoy de acuerdo contigo, pero un poco ahorita exagerando lo que dice Vargallosa. Claro, claro. Pero mírame, por Replantearse las ejemplo, cosas y actualizarlas. cuando llegaron acá los españoles, y pues digamos, penaron, penalizaron el homosexualismo, caray. En Trujillo tenían, es la prueba que no son humanos, porque había parejas de entre hombres, pues en los famosos mochicas y chimus. Pero hoy día, por ejemplo, en España ya hay matrimonios entre gente del mismo sexo y nosotros seguimos con la idea que nos dejaron los conquistadores, o sea que nosotros nos conquistamos solos. Sí, ¿Ah? pues, bueno, y comentarte, mira, que algo que es muy importante en las circunstancias actuales es, en primer lugar, liberar a la gente de las mentiras. Yo creo que un problema, yo estoy escribiendo un libro sobre el Perú, ya lo acabé, ya lo presenté y todo un concurso, y en general el libro lo que te dice es Perú, libérate de los mitos, las leyendas, las mentiras y asume tu realidad tal cual, porque si no, el diagnóstico de tu problema es falso. Porque tú vives en un mundo de fantasía, entonces tú dices, no, es que lo que pasó fue esto, aquello. Y como decimos tantas idioteces y hemos mentido tanto en los tres periodos, en el precolombino se ha mentido mucho respecto al periodo precolombino. El Amasuya, Mayuya, Maquella se inventó en 1770, después de la sublevación de Tupac Amaru. Ese lema nunca había existido y esto está documentado. Entonces, es bueno saberlo por qué. Porque no debemos ni idealizar nuestro pasado ni tampoco combatirlo. Por ejemplo, ¿cuál fue el grave problema para que Perú no estuviera a la altura del reto de enfrentarse a la invasión occidental? Bueno, pues que no teníamos ni rueda, ni escritura, ni moneda. Ahora, ¿por qué no la teníamos? Porque mire usted, señor, estábamos aislados, igual que la cultura maya, que es tan avanzada. Los mayas tuvieron escritura, pero no tuvieron rueda ni tuvieron moneda. En cambio, el resto de civilizaciones originarias, de las 7 que han existido, en el mundo entero sí tuvieron rueda, moneda y escritura, que como factores productivos son muy importantes. Entonces, lo cierto es No, pero que a la ver, a forma en ver, que a ver, a ver, a ver, a ver, Gonzalo. Los inventos que tú señalas no fueron hechos por todos a la vez. Alguien hizo eso en algún lugar. Por ejemplo, cuando tú te exacto y refieres, se intercambiaba. tú te refieres a la rueda, eso fue inventado hace 5.000 años en una planicie en la ciudad de Ur,
porque Así es. solamente en las planicies es útil. Una vez le pregunté a un expositor internacional en Inglaterra que daba precisamente una conferencia sobre inventos, por curiosidad le pregunté, ¿por qué cree que los incas no inventaron la rueda? Me dice, simplemente porque en el Perú la rueda es un estorbo. ¿Usted se imagina bajar y subir a Machu Picchu en Claro, con la rueda, exacto. no, ni hablar. O sea que No, pero sí, pero el uno, tema real es que uno inventa obviamente lo uno. las ruedas que inicialmente se hicieron para carromatos y estas cosas y que en las arenas del desierto del Perú pues no iban a circular, tampoco en las montañas del Perú y menos en la jungla. Lo cierto es que la rueda también es un invento útil para engranajes, para piezas, para muchas cosas, porque tú sabes bien que la ciencia es así. Coge un conocimiento y después lo va depurando. Por ejemplo, la escritura. Podíamos empezar con jeroglífico, pero después va evolucionando hacia cuneiforme, hacia distintos tipos. Entonces, lo importante es tenerla. Y cuando no la tienes, pues eso genera problemas en los datos tecnológicos, científicos, que permiten una calidad de vida mejor. Otro Entonces, tema también que es importante sí, señalar para nuestros seguidores es lo siguiente, ¿no? La probabilidad que surja un invento en algún sitio es proporcional a la cantidad de habitantes de ese sitio. Es por eso que los grandes inventos, los primeros grandes inventos de la humanidad son chinos, la brújula, la pólvora, el papel, etcétera, ¿no? Y la escritura también lo inventó un pueblo, me parece que es el pueblo fenicio, y después se dispersó. O sea, la gran cantidad de gente que había en el viejo mundo hacía más posible que haya un invento de alguien y que éste se disperse. Acá pues, así es esa unión euroasiática, ¿no? Europa y Asia están unidas. La gente cree que no, 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 son una unidad geográfica que le exacto, permitió en el Mar Negro, el Mar del Norte, el Mediterráneo, hacer intensos intercambios entre gente que inventaba cosas distintas según las distintas geografías y poblaciones, y esa riqueza los alimentaba. A manera de ejemplo, mira, en cambio, en cuando cambio, llegan los españoles a Perú, nosotros comíamos proteína animal, pero bastante escasa, ya comíamos sobre todo pescado en la costa, en la sierra no tanto, en la selva se comía pescado de río, ¿no? Y después se comía vizcacha, que está muy olvidado el tema, pero se comía vizcacha, que era una liebre grande peruana que aún existe. Se comía alpaca, se comía carne de llama, guanaco no porque es muy dura, y del cuy, ¿no? Y casi no había más proteína animal que esa. Entonces, cuando llegan los españoles, dicen, uy, te traigo la gallina, te traigo el chancho, te traigo la vaca, te traigo el cordero, te traigo el carnero. Claro, parecía aquello una explosión de inventiva o de descubrimientos. Pero ¿cuál es la realidad? Si tú te pones a analizar, por ejemplo, España nos trajo el café, pero el café era árabe, ¿eh? Nos trajo, por ejemplo, las especias. Cuando te dicen el orégano, el clavo, la canela, ya pues todos eran de la India, de Mesopotamia, no eran españoles el invento, sino que había habido miles de años de intercambio que había generado esa abundancia de conocimientos y de exactamente. recursos. Bueno, pues entonces, pero además, estimado Gonzalo, un asunto. Em, digamos que ese continente viejo estaba súper poblado, al punto que había unas pestes que los diseminaba rápidamente, se Ah, contagiaba rápidamente, pero además tanta gente había que las ciudades se defendían con muros, cada ciudad tenía muros tremendos con su puerta allí y siempre andaban en guerra, habían pueblitos que a los 20 kilómetros se hablaba otro idioma y siempre en guerra. De modo que ellos eran pues los maestros de la guerra, lo único que hacían era guerrear. Entonces cuando llegaron acá, obviamente tuvieron una serie de tácticas estratégicas, digamos, no solamente de armas. Las armas de fuego es un poco una ventaja, pero sobre todo las técnicas de la división, de la utilización de los grupos, etcétera. Esas técnicas no se conocían acá, pues. De modo que bueno, pero en fin, volvamos al pero tema. yo lo que quería era aprovechar que estoy con
con un ambiente técnico y científico para mostrarte un pequeño gráfico, a ver si me dejas compartir, A en ver, donde justamente vemos un poquito por qué es necesario que el Perú eh, active esa posibilidad de sí incorporarse a la cuarta revolución industrial, ¿no? En primer lugar, yo les quería compartir, ya se está viendo en pantalla, ¿no? Que soy tu discípulo, pues a mucha honra. Yo estuve en un curso de CEPRESID, ¿no? Un curso tuyo y aquí les estoy compartiendo cuando el 2019 aprendí a hacer investigación con Veronique Colán y contigo en este curso tan bonito que me diste. Entonces, lo primero que vamos a observar es que he hecho justamente ahora un último artículo para la revista de Pedagogía Española de la Sociedad Española de Pedagogía, es una Q3 que se llama Bordón, en donde publico sobre economía de la educación. Y justamente el quid de la cuestión, que es lo que les quiero compartir esta noche, es el reto que tenemos en Perú. El reto es que esta vez la ciencia, la tecnología, el conocimiento nos permite incorporarnos a la cuarta revolución industrial. Entonces, porque ya hemos perdido las otras tres revoluciones industriales, como perdamos esta, y el tren de la historia nos va a dejar descarrilados, modesto, para toda la vida. Vamos a vivir en el Pleistoceno tardío. O nos incorporamos o vamos mal. Entonces, justamente, lo que yo les quería compartir es este pequeño gráfico que me hizo la revista, pero que no me gusta mucho, porque lo mío era la idea era hacer una pirámide y otra, de forma que una pirámide es invertida y la otra es complementaria. Me ha quedado un poco feo este gráfico, pero quiero que entiendan los que están participando en esta conferencia sobre qué es la evolución tecnológica y por qué es tan importante para la economía de un país y para el éxito profesional y humano de sus habitantes. Miren, lo primero que tenemos que observar es que cuando el ser humano surge en la prehistoria, es el único animal que tiene una cultura material. Quiere decir, el ser humano empieza controlando el fuego, cubriéndose con pieles de otros animales y va aumentando su bienestar material en función de esa cultura, ese incipiente conocimiento y tecnología que va transmitiendo verbalmente a los demás. Y en estas épocas primitivas y sobre todo inicios de la Edad Antigua surgen las herramientas que vemos acá abajo. Entonces, ¿qué pasa con la herramienta? Que esto nos lo dice Tecnología y Sociedad, ¿no? Un gran libro, una obra sobre justamente la evolución de la civilización y la tecnología. En Tecnología y Sociedad, Mumford nos dice, las herramientas son como la extensión de tu puño es el martillo, la extensión de tus dientes es el serrucho. La herramienta es la forma en que tú potencias tu productividad, ¿eh? Pero sigue dependiendo de tu fuerza física y de tu habilidad y tu capacidad de gestión. Entonces, de esos clavos, esos martillos, esos serruchos primitivos, pasan los años y la civilización inventa la máquina herramienta. ¿Qué es la máquina herramienta? Pues la máquina herramienta es que coges dos bueyes, le pones un yugo y le haces arar. Entonces ya la fuerza animal sustituye gran parte de tu fuerza humana y tu productividad mejora porque te cansas menos. Pero es también la máquina herramienta una rampa para subir materiales, para construir mastabas o pirámides, o también la máquina herramienta puede ser pues una grúa primitiva de las que usaban los romanos en sus acueductos, pero la máquina herramienta sigue dependiendo de nosotros. Pero ya la energía, como pueden ver a la derecha en gris, pasa a ser natural o animal. Y seguimos evolucionando y llegamos a la máquina. Y en la máquina, la energía es autónoma. Esta es la genialidad humana. Aquí sí ya se disparó el asunto. Y es justamente la segunda revolución industrial. Ahí sí rompimos ya, porque hicimos el motor de combustión, la electrónica. Empieza tú que eres físico. Yo le tengo mucho camote a la física, porque realmente la física es la que ha disparado en las telecomunicaciones, el conocimiento, el telégrafo, el teléfono, la radio,
el televisor, el internet, todo es física. El CD, el compact disc, ¿no? El DVD, todo es física. Entonces, estas máquinas tienen una energía, sea eléctrica, sea de motor de combustión, etcétera, atómica, que usted ha dedicado a ello mucho tiempo, y esa energía es autónoma. Ya no depende del viento, como un velero, como podía ser pues las primeras falúas egipcias con su vela triangular. No, no, no. Ya no depende de nada. Depende de cómo lo abastecemos nosotros. Entonces, con energía autónoma, el hombre, su rol pasa a ser de mantenimiento, control y gestión de la máquina. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos a la gente, la pregunta es, ¿para qué la educas? Para que tenga empleabilidad, para que pueda ganarse la vida trabajando en algo dentro del sector productivo. Ya, perfecto, pero entonces la pregunta del millón, ya en la máquina tú lo tienes que educar como técnico, como inventor, como un generador de I más D más I. Pero lo sorprendente es que llegamos a los años 1930 y John Maynard Keynes, como decimos en peruano, el padre de la macro, saca un estudio, un análisis, que dice, el mundo que van a heredar nuestros nietos, saca ese ensayo, en donde te dice, estoy preocupado, porque he visto una máquina de vending. Yo le meto unas moneditas, me da mi vuelto y me da mi café con leche y ya no hay trabajo. Entonces, creo que esto podría, si sigue así, generar paro tecnológico, desempleo tecnológico. Y esto te lo dice el hombre en 1930, imagínate, ¿no? Es una cosa muy antigua en el tiempo. Bueno, esa máquina ya automatiza procesos. Aparentemente es inteligente para rutinas simples. Y eso llamamos los autómatas. Por ejemplo, el aire acondicionado automático es un autómata, en donde yo pongo la máquina y le digo, si la temperatura pasa de tal a tal, tú te arrancas y me lo enfrías el ambiente o me lo calientas. Entonces, ese programa simple, pero que permite que la máquina sea autónoma, le quita la gestión a la persona. Ya la persona no tiene que gestionar la máquina, solo tiene que mantenerla y controlarla. En resumen, cuando ves el mantenimiento de una máquina de estas de café, de vending, tú ves que le ponen leche, le revisan que el agua esté bien conectada, etcétera, le quitan el cambio, ponen las moneditas y se van, porque nadie tiene que gestionar la máquina porque ya es un autómata. Bueno, y hemos llegado ahora al punto de no retorno, porque con la inteligencia artificial, más la inteligencia artificial generativa, con la robótica avanzada, etcétera, hemos llegado al androide. Bueno, tú que sabes de esto más que yo, hay que decirle a los que nos están viendo que androide es la máquina que imita a un robot masculino y genoide, un robot femenino, ¿no? Pero si ustedes cogen su celular, en muchos de los celulares aparece Android, ¿no? Que te dice el sistema. ¿Qué es el tema de ser androide? Que ya tiene inteligencia propia, que tiene capacidad de decisión propia. Ya no es un autómata, puede pensar por sí mismo. Entonces, la inteligencia artificial generativa nos lleva a una situación impresionante porque ya solo el ser humano sirve para el mantenimiento. Ya no serviría para nada más. Entonces, aquí tenemos todo un problema. Y es que ya estamos con inteligencia artificial tan avanzada que hasta diseña software y lo mejora. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el rol del ser humano? Bueno, pues en este artículo justo lo que yo planteo es que claro que hay un rol. Y ese rol es educar a la gente a que controle y genere aplicaciones de inteligencia artificial y demás cosas a la realidad de los problemas cotidianos. Entonces, este libro, te dice Perú, este libro promete decirte la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Porque lo que quería era un poco decirle al Perú que hemos mitificado mucho y que hemos mentido mucho respecto a qué necesita el país para realmente despegar y ser justo. Concluyo diciéndote, el Perú
¿eh? Está en una situación crítica actualmente de seguridad. Para que tengas una idea, ya somos el puesto 10 de los países más inseguros del mundo, con un total de 2.126 homicidios en el 2024. Fíjate que esto, claro, el libro lo escribí para el 2024, para presentarlo en diciembre. Ahora es peor todavía, ¿no? Ya sabes que estamos, que cuando empezó el periodo de Pedro Castillo eran 2 muertos por sicariato, quiere decir 2 muertos delincuenciales al día en el Perú. Y ahora estamos en 6 muertos por sicariato al día. Bueno, en esta situación tan grave que estamos viviendo, hay que reconocer que hay 10 pecados capitales que hemos ido heredando y que en vez de superarlos, no, son acumulativos. Entonces el problema es que el Perú está generando problemas y no soluciona los anteriores, sino que va aumentando. A nivel precolombino, tuvimos 2 grandes problemas. El primero es que éramos un vasallaje andino. Quiere decir, éramos una especie de edad media andina. Es mentira que fuéramos un imperio socialista. Lamentablemente no es así. Lo que ocurre es que había el AIU, que sí era una institución que con la MITA, la MINCA sobre todo, ¿no? La MINCA, la ayuda entre grupos, y el AINI, funcionaba de forma cooperativa. Pero Louis Boudin, que es el que creó el mito del imperio socialista de los incas, no te deja ver más que el árbol y no el bosque. Es decir, ¿qué había en el periodo precolombino? Curacas y hatun curacas, que serían el equivalente a la nobleza europea, por decirlo así, condes, duques, vizcondes, varones, y ellos gestionaban la riqueza del aire. Y ellos le prestaban servicios a veces a emperadores o reyes, que podían ser Imperio Wari, Imperio Tiahuanaco, Imperio Incaico. Entonces, todo esto lo estudia muy bien Rostorowski, María Rostorowski, cuando te dice mucho cuidado con todas las falsedades que se dicen sobre este tema. Ahora, un descubrimiento interesante que he hecho es la coima. La coima es la prebenda, según Juan de Betanzos, que tienes que hacer a un curaca o a un jatu curaca cuando le pides un favor. Y viene del quechua cuimay. Entonces, quiero que conste que eso no debe hacernos sentir, ay, qué mal, entonces somos culpables. No, ni culpables ni no culpables, porque en aquella época eso era normal, porque no era una sociedad moderna, capitalista, comunista, ni nada por el estilo. Era una sociedad de vasallaje. Y estábamos en plena edad antigua, tanto en Europa, en el extranjero, como acá. Entonces, el cuimay o la coima es una cosa, y la argolla que genera el curacazgo socioeconómico es otra. Quiere decir, como tenemos los curacas, que por cierto, a veces los españoles hablaban de caciques o cacicazo, pero esto era porque esa palabra taína del Caribe y de Centroamérica que trajeron ellos, pero nuestra palabra era curaca y curacazo. Bueno, Entonces, vamos terminando ya, Gonzalo, se sí, nos pasa la sí, hora. sí, sí. Pero bueno, solo completarles de que siempre ha habido problemas como la venta de oficios, el imperialismo mercantilista, el dualismo civilizatorio, la hipocresía racial, los emolumentos, que es lo que pagaban los gobiernos a los ciudadanos por favores políticos, y viene desde tiempos de Castilla los emolumentos, los mochasueldos, que es algo actual, los cupos de extorsión, que es algo actual, y por último la corrupción institucionalizada, decirles la única forma de solucionar los problemas del Perú actual es con un fuerte golpe en temas de seguridad, de forma que se vuelva a restablecer la seguridad ciudadana, y después, en un segundo lugar, como no, potenciando un modelo de crecimiento económico basado en tecnología, en inteligencia artificial, en apertura a todos estos avances, de forma que las personas puedan aplicar eso. Y en ese sentido, el papel del Estado es fundamental. El papel del Estado es fundamental, porque no puedes, justamente es la paradoja, ¿no? Ahora se ha puesto de moda ser libertario, atacar al Estado, y es un suicidio, porque como no se va a generar empleo, y esto lo dice los estudios más avanzados de la Universidad de Oxford y de la OIT, como no se va a generar empleo, necesitas que el Estado mantenga
de forma activa, con nuevas experiencias de crecimiento y de desarrollo, a una población cada vez más complicada y más difícil de mantener, ¿no? Entonces, eso era más o menos lo que les quería comentar y decirles que el gran reto para los economistas, los científicos Ahora ya sociales, vienen preguntas, ¿ah? Del público, de la... bueno, pero que el gran Pero yo reto, te quería hacer sí, algunas precisiones. sí, He leído la historia de Europa y este asunto de las coimas viene de España. El rey Carlos V, por ejemplo, se sabe que pagó plata para que lo nombren. Todo el mundo ahí pagaba plata para que lo elijan. era un tema típico de toda la anterioridad, de la modernidad, también en China, en todas Ok, partes. Cuando no, no, uno por iba a eso, una autoridad tenía que darle una preventa, ¿no? está bien, no, no, A cambio del favor. pero como lo pusiste que tenía que ver con las culturas de Claro acá, que sí, de es que todos también lados, es así. Quiere de decir, todos lados nosotros había. también éramos una edad antigua en donde no había sentido de nacionalismo, ni de patriotismo, ni instituciones por el estilo, y tú vivías en tu ayu, vinculado a tu señor feudal peruano, que era el vasallaje andino, y a ese curaca, a ese cacique, le dabas las ofrendas cuando tenías que pedirle el favor. Y Sí, después es así. también viene el asunto del grupo, de interés, los famosos padrinazgo, que la sociedad, la evolución de la sociedad, pues ha venido en primer lugar la política de la tribu. En África, por ejemplo, una tribu, cuando ya se hacían repúblicas, el miembro de una tribu era elegido presidente de la República Africana. Esa tribu nombraba a toda la gente de su tribu a la cabeza y el resto aparte. Sí, es así es. Después Es el viene, caso de los Hutus y los perdón, pero Tutsis, viene ¿no? Que hasta se luego, mataban entre ellos, sí. después viene el modelo del padrinazgo italiano, ¿no? Si yo tengo padrino, me das esto, me compras esto, me vendes tal cosa, me, me, me pones en la universidad, etcétera. Ese es el padrinazgo que no funcionó, Claro, pues. que es lo que yo acá menciono, que cuando éramos edad antigua en el Perú, existía como una argolla de curacas, ¿no? Quiere decir, tú eras Perfecto, familia del curaca, la leyenda Ollantay, ¿eh? perfecto. Si tú te Después también, enamorabas de alguien noble y lograbas casarte con ella era una cosa, y si no lograbas, pues no supías. después, un poco investigando, porque también me interesaba en investigar el tema, viene la sociedad meritocrática francesa, según la cual si tú estudiabas muy bien y te graduabas en el Politécnico o en las grandes escuelas, Sí. tenías el derecho a los mejores empleos, a los mejores puestos en el Estado. Solamente tenías que esforzarse a estudiar hasta los 22 años. Si hasta los 22 años tenía el mejor diploma, ya a, a gozar de lo, como se llama Bueno, eso, y hay que recordar, Modesto, que eso dormir que en tú los comentas, laureles. La famosa frase sí, dormir en los laureles, ¿no? no, pero comentarte nada más, apoyar esa idea que estás comentando, eso es una de las grandes herencias de Napoleón Bonaparte. Napoleón I es el que crea la educación pública masiva y el que dice la famosa frase, hasta mi cabo, si estudia, puede llegar a ser emperador, ¿no? Es decir, Napoleón, pero claro, lo decía porque en parte le había pasado a él. Él realmente era corso, era de Córcega, era más italiano que francés, hasta pronunciaba un poco mal el francés, pero estudió en la Gran Escuela Militar de París y fue un brillante alumno en temas de balística, ¿no? Él siempre los cañones eran su fuerte y Napoleón pues, conquistó Europa, ¿no? Entonces él Claro, él es siempre el que decía, creó, él es el primaria, 5 años, secundaria, 5 años, creaba cohortes, así como militares, ¿no? Y después el Polytechnic, que son 3 años, pero la universidad, 5 años. Oye, ese modelo perduró, pero siglos. Y es más, se lo copiaron los prusianos, se lo copiaron los británicos, porque vieron que creaba un país poderoso y potente, ¿no? E innovador. Sí, bueno, sí. ni el modelo tribal, ni el padrinazgo, ni esta escuela meritocrática funcionó porque apareció lo que se llama la competitividad, o sea, el modelo americano que no le importaba qué diplomas tenías, sino de qué cosa eres capaz de hacer, ¿no? A ver, qué cosa eres capaz y ahí surgen modelos como Bill Gates, de Steve Jobs, que no terminaron la universidad, pero que eran capaces de hacer cosas y
es la que actualmente más o menos prevalece, pero las otras pues dejaron límites a sus países. Pero para terminar un poco en respuesta a lo que tú has señalado, te voy a mostrar algo que siempre he señalado, pero que en el 2019 lo puse en mi página. Voy a ver si está por acá. Acá está. Mira, dice, el 2/19 puse esto en mi página, pero ya lo había dicho antes, ¿no? El único crecimiento en el Perú será pobreza, delincuencia, violencia y conflictos, salvo que cambiemos. O sea que la tendencia que observé en el siglo XXI era esa tendencia que está creciendo ahora cada día más y que no nos vamos a liberar salvo que cambiemos. Para mí, ¿qué cosa es cambiar? Pues promover la ciencia, la tecnología, la innovación, como lo hace este programa. Sin ciencia estamos fritos. El primer gran país que aplicó esto fue China, con Deng Xiaoping en el 78 inició las famosas cuatro modernizaciones, una de las cuales era ciencia y tecnología, y ahora está compitiendo con el otro país, los Estados Unidos, de tú a tú. Bueno, eso quería aclararte, precisar un poco, pero ahora vienen las preguntas de nuestros seguidores. ¿Listo? ¿Está listo? Aquí estamos para servir. A ver. Vamos a leerlas entonces, uno por uno. A ver, deja ver acá. Voy a buscar Uy, hay un montón de preguntas, ¿ah? Bueno, Jorge Pérez dice, profesor, bueno, es recordar las miserias de los gobernantes donde hace cientos de años, pero basta con recordar que casi todos los gobernadores regionales creados por Toledo, todos han sido corruptos. Bueno, aquí ya está yendo a la política. bueno, Mar- pero comentar a Jorge que en parte estadísticamente tiene razón, llegó a haber en un momento determinado, como entre Ollanta y el gobierno siguiente, 17 gobernadores regionales presos. bueno, Marcelo Moreno dice, el pro quién se llevó, el oro quién se llevó, quién se llevó el oro. Bueno, Eso, bueno, hay un libro muy bonito, le recomiendo a Marcelo, porque además creo que está en internet, lo puede utilizar, de Leandro Prados de la Escosura, que se llama España de Imperio a Nación, en donde se ve justamente ya estadísticamente y eso, cómo los pagos, los flujos iban a Holanda, a Inglaterra, a Francia, a los países que apostaron por la modernidad y la competitividad y la claro, adquisición de ellos le tecnología. vendían los bienes con tecnología y no. Y los españoles se dedicaban a revenderlos más caros en sus colonias y punto. ¿No? No producían gran cosa. Pero era su mentalidad mercantilista que por suerte ellos, los otros no tuvieron, ¿no? Los franceses, por ejemplo, la afición. Vamos más rápido, si no, no Sí. terminamos. La corrupción profunda fue lo peor que trajo España, dice. Luis Contreras, María dice, me pregunto por qué todos los expertos que entrevistas, Modesto, están en silencio ante tanto caos y abusos de este gobierno, teniendo la solución para el Perú. Bueno, no nos silenciamos realmente. Lo que pasa es que ya todo el mundo habla de la corrupción actual, de la situación, ya es aburrido. Pero si tú quieres que digamos algo, bien, bueno, por mi lado, en primer lugar, sostengo que el Congreso sostiene a Dina porque Dina se ha convertido en su secretaria, en su presidenta ejecutiva que hace todo lo que ellos deciden y Su que amanuense. el Congreso además necesita una piñata para estar permanentemente pegándole y pasar piola a ellos en todos sus errores, para lavarse las manos y en la selección del 26 dice, yo no fui, fue el gobierno de Dina, cuando sabemos perfectamente que ella es una simple ejecutora. Por eso no la van a vacar, ya lo dije desde el año que entró Dina, no la van a sacar hasta el 26 porque la necesitan. Eso lo he señalado ya desde el principio, aunque todo el mundo pensaba que la iban a vacar. No la van a vacar porque la necesitan como secretaria, digo, como presidenta ejecutiva, piñata y lavarse las manos. María, ¿está Un claro? detallito nada más, Modesto, un detallito de lo que ha comentado acá nuestra amiga.
El problema es que en el Perú todo el tiempo se comenta aspectos coyunturales, que si se hizo la operación de Cutis, que si no se hizo la operación de Cutis, que si viajó en el cofre, no viajó en el cofre. Y realmente los científicos sociales y los científicos en general, lo que queremos son cambios estructurales. Porque si no, ¿qué ocurre? Sube otro presidente, sube otra presidenta y sigue la corrupción. Claro, Siguen los mismos problemas. Estás cambiando la pollera, pero no estás cambiando el problema. Quiere decir, estás revistiendo al muñeco. Entonces, por eso es tenemos que apostar por la importante educación. buscar soluciones estructurales, soluciones institucionales serias, instrumentos, como mi propuesta, por cierto, que aprovecho a hacer el cherry. Pasen por favor por peruanista.pe y regístrense, que es gratis. Es un club que estamos haciendo entre San Marcos, donde yo soy director de la Escuela de Economía Pública, y la Católica, para crear una plataforma de gobierno abierto, de gobierno online. Muy Entonces bien, ahí pero les informaremos en peruanista.pe. nosotros lo que pensamos es que necesitamos educación, pero educación de verdad, para ello hay que pagar bien a los maestros. Sin embargo, el gobierno y los gobiernos anteriores pagan una miseria a los maestros que mueren en la miseria porque su jubilación es una propina Sí, miserable, mientras que aquellos que sostienen a Dina y al poder ganan, pues, trabajan, fortunas. trabajan hasta los 55 años y luego 40 años con cédula, ¿cómo le llaman? Cédula viva, con sueldo como si estuvieran trabajando. Entonces, o sostienen a unos que no tienen gran impacto en el desarrollo y abandonan a los que podría cambiar la historia, que es los educadores. Jorge Pérez dice, profesor, para el invitado, los libros de BCR dicen que cuando estuvo el virreinato, la inflación estaba controlada y esta afecta negativamente a la economía y al poder adquisitivo de los peruanos. Ah, no sé, ¿tú sabes algo de eso? Sí, bueno, lo que pasa es que en aquella época no podía casi haber inflación porque el monetarismo, quiere decir esta idea del mercantilismo, de que toda la riqueza es la moneda, según tú imprimías moneda, generabas más riqueza, porque en el intercambio comercial tú tenías que pagar en oro y en plata. Entonces, si te sobraba mucho dinero, al intercambiar con otros países lo volvías a perder. Y eso es lo que permitía que hubiera una política de ajuste automático. Claro, porque no había tanto exceso, pero aún así hubo repuntes inflacionistas importantes en la decadencia española, tanto en el Virreinato de Perú como en la propia península de España. Muchos momentos en que sí hubo inflación porque había tanta cantidad de plata de Potosí y de Zacatecas, México, que no había suficientes mercancías, entonces las mercancías subían de precio. Muy bien, Luis Contreras dice, la rueda es hermana del caballo. Jorge Pérez dice, profesor, para el invitado, está también de acuerdo, como dice el profesor Montoya, que los drag kings, queen deben enseñar en los colegios de menores como sinónimo de modernidad y avance educativo. ¿Qué cosas? Y Ah, no pero conozco. tú habías dicho eso de las drag queens. No, yo no he dicho eso para nada. No sé qué cosa es. ¿Qué cosa es drag queen? No conozco. Bueno, se supone que son estas chicas que no son chicas, pues que se disfrazan, etcétera, etcétera, ¿no? Y que salen en espectáculos. En Europa salen mucho las drag queens, así Ah, que... no, Pero jamás he no, dicho. en general, ahí hay una obsesión que yo creo que las personas se tienen que tranquilizar un poco, porque la obsesión es que quieren hacernos creer que obligamos a la gente a ser gay o a ser homosexual o a ser feminista. La mujer es feminista si quiere. El joven obtendrá su opción sexual si quiere. Nadie te enseña a hacer algo. Lo que sí no puedes hacer es tapar el cielo con un dedo y decir que esa realidad no existe, ¿no? Entonces, Naciones Unidas es la que insiste en que debemos dar una educación sexual integral en donde se incluya en los colegios la mención a estas casuísticas que representan el 10% de la población a escala mundial. Bueno, Pero que conste en lo que yo acta que yo no sé por qué en el Perú eso genera una obsesión. Me recuerda mucho cuando se habló en el Perú del divorcio.
tú debes, porque, ¿no? Recordar que el debate del Perú en el divorcio era de que el país se viera a la miércoles porque ya no iba a haber familias si aceptábamos el divorcio. Y por eso en el Perú fuimos el penúltimo país de América Latina en aceptar el divorcio. ¿Eh? El último fueron Argentina y Paraguay en un empate técnico el mismo año, y nosotros un año antes, pero nunca habíamos aceptado el divorcio porque según la Iglesia Católica y algunos frentes conservadores, era el fin del mundo si había divorcio en el Perú. Entonces ya nos Bueno, ha bueno, pasado en sí, otras ocasiones que estos temas, cuando las personas quieren simplemente hablar o comentarlos, parecen un delito, ¿no? Pero nadie va a sacar una ley a favor de que las personas sean de tal o cual tendencia sexual. Eso es mentira. Y entonces yo diría que no debemos perder mucho tiempo en eso, porque eso es la esfera de lo privado. El político no se debe meter en las sábanas de sus electores. El claro, político trabaja de puertas afuera de los hogares y dentro de los hogares cada cual gobierna a su manera. claro, la gente hace lo que se le pega la gana, no nos importa, pero lo que sí señalo, defiendo, es que en los colegios, en las escuelas, no se debe permitir el bullying, el ataque a personas que son diferentes a nosotros. No se Eso debe, sí, eso es no se debe totalmente de acuerdo, permitir. Modesto, en el sentido de que, mira, lo que está muy mal y que es barbarie pura es que no se respete a las minorías. No, es que es negro, entonces le hago bullying porque es negro, porque la mayoría de este colegio no somos negros, o al revés, son negros y como la mayoría son negros le hacen bullying al que no es negro. Yo creo que eso es lo que enferma a la sociedad y nos hace perder muchísimo tiempo. Lo que tiene que Claro, hacer la claro, sociedad es respetar a todo el mundo en su integridad y en su identidad por y no supuesto. despreciar a nadie. Mi padre Ciro Alegría, una vez estando yo con él de pequeñito en el parque en Chaclacayo, yo estaba desesperado porque tenía 5 años y medio y me quería ir. Y él estaba hablando con una anticuchera. Entonces me dice, hijito, escucha bien, hasta de la anticuchera y la picaronera tenemos mucho que aprender. Muy Y eso bien. es muy hermoso, porque es la idea. Si aprendemos como sociedad a escucharnos, a respetarnos, a valorarnos en nuestras diferencias, entonces somos Exactamente. civilizados. Ya hay chicas que se visten con unas blusitas bien ligeras, por ejemplo, nadie tiene el derecho a molestarlas. Y si un hombre usa ese mismo tipo de vestimenta, ¿por qué tendríamos que molestarle? ¿Por qué las mujeres tienen derecho a usar eso y los hombres no? ¿Ah? Bueno, y eso es una cuestión que no voy a entrar a debatir, obviamente, pero yo Ya, creo lo que en que el se fondo lo requiere, que tenemos lo que que yo defender es defiendo la es que libertad individual. lo que yo defiendo es que nadie debe molestar a nadie por Exacto, eso me diferencias. parece muy Eso es lo bien. importante. Bueno, acá Luis Contreras dice algo interesante que también he leído, que en Colombia los originarios, las culturas originarias tenían juguetes con ruedas, o sea, las ruedas sí eran Bueno, conocidas. en Colombia lo que yo sé es que eran los mayas. Los mayas, sí. Los colombianos no estoy al tanto y No, sí eso he que me gusta leído, mucho pero la cultura acá colombiana. Luis Contreras dice que incluso los incas, es normal, también hay, yo he visto No, ruedas, los incas nunca tuvieron juguetes con ruedas. Los no, descubrimientos arqueológicos solamente se ha logrado en los mayas, juguetes con ruedas. Ahora bien, eso es un tema enigmático, porque la rueda, por ejemplo, funcionó mucho en la India, y la India también tiene montañas, tiene selvas. Son enigmas de la historia. El que diga que tiene la solución o la explicación miente. En general pasó y ya está. No bueno, sabemos. yo he visto ruedas de piedra que en símbolos varios en Ayacucho, acá en propio Lima, lo he visto con mis propios ojos. Bueno, Murdoch dice, y esas momias didactiles, bueno, eso es una farsa, eso no se puede, totalmente una estafa. No corresponden a nada, los análisis muestran que ha sido una combinación de animales acá. Fabrickson dice, porque siguen creyendo que los incas hicieron esas construcciones de piedra. No sé de qué piedra está hablando, pero Machu Picchu y compañía sí lo han hecho los incas, eso está fuera de discusión. Changoleón nos saluda.
Murdoch dice, pero todos saben que hubo una civilización global antes del hombre actual. Bueno, no sé de dónde saca eso, pero en fin, ojalá que nos presente en otra oportunidad. El pasado es el pasado, claro, el pasado es el pasado, pero si no conoces tu pasado, tu futuro es incierto. España trajo el chanchito de barril. ¿Qué es eso? Tú que conoces eso, ¿a qué No, no chanchito? lo sé. La verdad es que no lo sé. No, en general lo que debemos plantearnos es que somos un país mestizo, que debemos integrarnos a la economía global y generar empleo, calidad de vida y paz y seguridad para todos. Ese Claro, es el el tema. Perú dice, Fabrickson dice, el Perú nunca progresará porque las culturas que tenemos dividen. Efectivamente, hay mucha división. Culturas, Murdoch dice, culturas o los delincuentes que están en el gobierno. Bueno, cultura, dice Fabrickson. Realmente los delincuentes es el principal problema, más que la cultura. Las culturas pueden ser diferentes y colaborar entre ellas. Eso, Exacto, eso se hay llama países que sincretismo tienen cultural. diferentes Sí, sí, sí. culturas y les va muy bien. Hay Eh, muchísimos países así, sí, es Davidson dice, el sincretismo. Perú es un país pluricultural. Bueno, ¿cierto? Sí, sin duda. Eh, Murdoch se pregunta ahí, ¿qué cosa ahí? La pluriculturalidad es riqueza, pues la contribución de diversas culturas da riqueza por definición. Así es. Es Davidson decir, que dice, nuestro para gobernar, problema es la corrupción, la inseguridad, la falta de instituciones y de un marco, ¿no? Que permita a todos crecer. para gobernar mejor el Perú debería ser dividido en tres estados, costa, sierra y selva. Bueno, no molestes, no seas exagerado, pues, ¿qué es eso? Dice, para que Lima no se congestione con toda la gente del Perú, para que no haya eso, pues tiene que haber inversión en todos los sitios, en todas las regiones, para que no tengamos que venir a esta Lima que no nos gusta porque tiene un cielo un poco raro, pero en mi pueblo no hay chamba. Hay muy buen sol, pero no hay empresa, no hay industria. Manuel Valeri dice, excelente programa, gracias. Fabrizio dice, la engañosa tecnología artificial, la engañosa, bueno, es una realidad que nos está cayendo sobre la cabeza. Changoleón dice, Perú, Bolivia, Ecuador es la voz. Ah, eso es interesante, porque Gonzalo, yo escucho a los países europeos, dice, Europa tiene que unirse, tenemos que ser unidos. Está Alemania, Francia, España, etcétera. Pero esa palabra no se escucha en los pequeñísimos países latinoamericanos. Tenemos el bicho de la división. A nadie se le ocurre plantear los Estados Unidos de Latinoamérica o lo que sea Sudamérica o como se llame, pero los europeos que son grandes en países están desesperados por la unión. Ya se unieron y nosotros seguimos divididos. Eh, Sería bueno Perú, Bolivia, Ecuador, pero no solamente Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y el propio Brasil, porque no Bueno, se... era el sueño de Bolívar, ¿no? Simón Bolívar quería un conjunto de repúblicas hermanas unidas al estilo casi de Estados Unidos, ¿no? Y As- por eso convocó un congreso en Panamá que se llamó el Congreso Anfictiónico, un nombre rarísimo, que en griego significa alianza de polis, ¿no? Y tuvo una enorme ilusión Bolívar y resulta que no salió, fue un fracaso absoluto. Las nuevas repúblicas, que era Centroamérica, la Gran Colombia, Perú, etcétera, pues llegaron a la conclusión de que no se iban a unir y eso mató al Libertador, porque poco después le dio su meningitis con complicaciones de Bueno, neumonía y se murió. el estrés, el estrés pues es fatal para los políticos. A mí me parece, tengo una teoría que Mario Vargas Llosa, un gran liberal, defensor fanático del liberalismo, sí, con toda su fuerza, cuando vio lo que hizo Estados Unidos, el baluarte del liberalismo, vio lo que hace Donald Trump, creo que le bajó la defensa, Se murió del disgusto, el pobre. dejó y Pero prefirió. bueno, sepan que en este contexto actual, miren lo que les digo, es muy probable que el dólar se siga debilitando. Ya hablo como economista. Entonces,
El que tenga ahorros en dólares sería muy prudente irlos cambiando. El dólar se va a debilitar porque él quiere solucionar la balanza de pagos, la balanza comercial básica norteamericana, intentando hacer más competitivas las exportaciones y más caras las importaciones. Así que él va a intentar devaluar el dólar. Y número dos, tengan en cuenta que el proteccionismo norteamericano va a empobrecer a Estados Unidos gravemente. Entonces, es un grave error lo que está haciendo Estados Unidos de declarar la guerra al mundo entero. Ahora redujo del 25 al 10 el arancel para el mundo entero porque ya empieza el hombre a patinar. Entonces, muy atentos porque esto que parecía una moda, ¿no? Que la prepotencia, que yo sé lo que hay que hacer y tú no puedes opinar, ¿no? Y todo eso, que es tan típico de la sierra, la motosierra de Milei o de Trump y su prepotencia no funciona cuando es un tema ya de economía global. Quiere decir, declararle la guerra a China no es, comercial no es gratuito. Entonces, hay que ser más prudente y saber medir la desviación de comercio y la creación de comercio, que son técnicas que tenemos en economía, con tablas input, output, etcétera, para ver realmente qué va a salir de eso. Y a mí me parece que Trump lo ha hecho muy mal, ¿eh? Por ejemplo, ha mentido mucho. Sacó una tabla con los aranceles diciendo, a mí me pone Perú un 10% de arancel y arrancó mal. Perú tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros no le cobramos nada, nada a Estados Unidos. Lo único, Bueno, en cuatro productos cobramos 6, 3 y 3%. En esos cuatro. Y entonces el total es el 0,3% sería el arancel conjunto para los productos de Estados Unidos. Y viene el pata y dice, te voy a cobrar el 10 porque tú me cobras el 10. ok, Una bueno, estupidez total. Y ya no te digo nada, cosa como decir Europa, tú me cobras el 39. ¿Sabías tú que ese 39 es el déficit que él tiene por su incapacidad para venderle productos atractivos a Europa? Europa le vende quesos, lujo, colonias, le vende cosmética, le vende vinos y carros, y el otro le vende menos. Entonces, esa ok, diferencia ok. es el 39%, pero ese no es el arancel. Vamos, más breve, más breve. Bueno, Sí, sí, lo sí, único que sí. podemos decir es que Estados Unidos nos impuso los TLCs de libre mercado y ahora nos impone barreras. Qué curioso. Así es, muy Fabickson, contradictorios. Fabickson nos dice, la IA va a servir para distorsionar y confundir a todos, pero no se da cuenta la gente, ni el señor Montoya tampoco. Bueno, yo no he dicho nada. Siulek dice, profe. ¿Hacia dónde va el progreso y la ciencia? A un mundo con menos recursos humanos desechable, en donde los robots inteligentes nos reemplacen en favor de los grandes capitales. Bueno, estimado Schule, lo que tiene que hacer es aprender inteligencia artificial, aprender robótica para hacer tu propio robot para que te defienda del resto. ¿Ah? No, pero un detallito importante, él tiene razón respecto a ciertos autores como Ray Kurzweil, el director de tecnología de Google, que defiende que nosotros los seres humanos nos tenemos que convertir en cyborgs, como decimos en español, ponernos Déjame, chips y cosas para competir con el robot. Eso es un grave error, esa no es la idea. Han visto la progresión desde la herramienta hasta el androide. La progresión es que las herramientas sirven para nosotros vivir mejor, no para ser esclavos de la herramienta. Entonces, eso de que vamos a crear robots con sentimientos y que van a tener tantos derechos o más que nosotros sería un grave error. bueno, pero lo que te quiero decir lo siguiente, Gonzalo. Em, Analizando el tema con la historia, tú sabes que en Europa varios países tienen un sueldo mínimo para los que no tienen trabajo. En, en Suiza, incluso aquellos que son drogadictos y necesitan su droga, el Estado le da Sí, droga para que no se enfermen y que haya menos gasto. ¿A dónde quiero ir? A lo que quiero ir es que si, ¿y por qué lo hacen? Para evitar que los drogadictos se conviertan en delincuentes y los que no tienen trabajo se conviertan en delincuentes. ¿A dónde quiero ir? Que la tecnología es para que la gente, la humanidad trabaje menos. Si es que a algún fulano se le ocurre utilizar a los robots para que el resto se muera de hambre, estoy convencido que hará una revolución y se destruirán todos los robots. De modo que si se utiliza inteligentemente todos estos avances,
debe ser para que la gente trabaje menos y viva mejor. De lo contrario, todo Así esto se es. derrumbará. Ujú. Bueno, Luis, vamos ya, poquito falta. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Ajá, hay un montón. Hay un montón de, Ahora, aprovecho que estás eligiendo pregunta para comentarles. ¿Cuál es el objetivo ahora, a corto plazo? Eh, una política de seguridad ciudadana estricta, moderna, normal, que acabe con todas las mafias, toda la delincuencia y la corrupción. Hay que tener el plan Bukele peruano, sí o sí. Y número dos, políticas de oferta que produzcan iniciativas de desarrollo económico regionales y locales por todo el Perú. Y para eso están las plataformas de gobierno abierto, justo lo que va a ser peruanista. Quiere decir la idea de que la gente pueda proponer proyectos de inversión pública y pueda votar por ellos y que se utilice mucho el presupuesto participativo, un 10% del total de gasto de inversión de regiones y de municipalidades, que en la actualidad, ¿sabes cuánto se gasta todo esto? Un 0,3% en vez del 10%. Primero porque las regiones no quieren saber nada del presupuesto participativo, no lo hacen las regiones. Y después las municipalidades lo hacen meciendo a la gente, de forma que le aprueban unas cosas a los amigos y a los que no son amigos no le aprueban nada. Entonces estamos trabajando para crear esas oportunidades de que el sistema funcione mejor y sea más justo. a ver, vamos apurándonos. Muy interesante, dice Carmen Avelino que esto merezca una segunda conversación. Bueno, haremos eso. Muchas gracias. Jorge dice, muy buena entrevista, me gustaría la opinión de Gonzalo. ¿Qué tan viable es cambiar la Constitución de los 23 y el capítulo económico? Porque esta Constitución no le interesa la educación y la ciencia. ¿Qué opinas? Mira, sobre esto, un detalle muy importante, ¿no? El Perú, junto Forma con breve, ¿ah? De Haití, forma breve, sí, ¿ah? sí, sí, Haití y Perú son los únicos que no han desarrollado una ley antimonopolio en Latinoamérica. Quiere decir que aunque la Constitución dice no estoy a favor de los monopolios, tampoco te dice voy a combatirlos. Esta Constitución es muy laxa y solo se ha hecho una ley para evitar el monopolio en el sector eléctrico y fracasó, porque el sector eléctrico peruano está totalmente monopolizado por las empresas chinas. Entonces, en el fondo, necesitamos con urgencia que, por ejemplo, la prensa peruana, que en un 78% es Grupo El Comercio, la televisión peruana, que en un 59% es Grupo El Comercio, la banca peruana, que son solo dos grandes bancos, Banco de Crédito del Perú y BBVA, los que controlan casi el 80% de préstamos y créditos, demasiado concentrado el país. A manera de ejemplo, y concluyo, Chile tiene una norma para que ningún banco supere el 20% del total. ¿Ah? El resto de Latinoamérica, un 30% del total. Perú no tiene nada. Entonces somos el paraíso de la argolla, el amigueo y el monopolio. Muy bien, la estadounidense dice AEADF, doctora Sabina Hyland, propone que los quipus eran un sistema de escritura compleja. Demostró que en ciertos quipus los nudos codifican palabras, es decir, que sí podían tener escritura. Bueno, también eso he escuchado, ser interesante las investigaciones, pero yo no soy especialista. Ella lo ha mostrado en algunos casos. Luis Contreras dice, lo que más se ha desarrollado es la corrupción casi total. Bueno, estamos desarrollados en eso. Shulek, profe, ¿no cree que así como se pide ciencia e investigación, también deberíamos hacer política? China es el resultado en parte porque tienen un solo partido y lograron una política de bien común. Bueno, lo que se quiere es una política de ciencia y tecnología y educación que dure 20 años, pero efectivamente el problema es que cada vez que cambia de gobierno, el nuevo gobierno pone todo a cero y se cree Adán, como se sabe, ¿no? De modo que es un poco difícil que en nuestro país haya una política de largo plazo, solamente van para las fotografías de los edificios o puentes que pueden construir, pero eso no es
a largo plazo una cosa positiva. Siulek dice, claro, es imperfecto, pero está mejor que otros países en su desarrollo. No sé a quién se refiere, pero supongo que a Perú, pero Sí, bueno, Perú tenemos que tener en cuenta que es de desarrollo intermedio, ¿verdad? Que es con todos nuestros defectos. Y algo interesante que defiende mi libro es que siempre hemos estado en un atraso relativo. Quiere decir, nunca en ninguna etapa el Perú ha sido el país más pobre del mundo, ni vainas de estas. Siempre hemos estado dentro de cada etapa en un atraso, porque no hemos sido los primeros, ni mucho menos, pero relativo. Quiere decir, una posición intermedia. bueno, pero la suerte que tenemos es que contamos con un montón de minerales que no nos permite morir. Gracias por el programa, dice María. Francisco Cano dice, también me gustaría vivir en la sierra si hubiera de todo como en Lima, por supuesto. Mejores carreteras, vivo más de 4 décadas al exterior, verde es mejor que la polvareda limeña. Efectivamente, aquí Lima no es nada simpática de ningún punto de vista de paisajes, salvo la playa. Jorge Pérez, profesor, para el invitado. Los sindicatos magisteriales deben ser dirigidos por los profesores o los que llevan a un sesgo ideológico subalterno, como era Pedro Castillo y mandoneado por Cerrón. Bueno, cada trabajador, sea profesor o lo que fuera, tiene el derecho de organizarse como crean conveniente y mientras más educación habrá, más difícil que los mangoneen. Francisco Cano, si sí, mejor en franco suizo, dice. Cano dice, chômage en Suiza. Claro, tú no tienes trabajo en Suiza, te dan para comer. Fabixon dice, el Perú necesita autopistas troncales o transporte ferroviario que pase desde el sur del Perú hasta el norte y el este a oeste, claro. De esa manera se unan todos los departamentos. Añade, la corrupción y la delincuencia es el producto de la partida de principios, de la pérdida de principios humanos que perdieron los peruanos. No meter mano dura a los jóvenes es el producto. Más que mano dura, se necesita educación para que nadie se quede sin empleo. La falta de educación seria hace pues que no tengan conocimiento que ofrecer. Bueno, ahí terminamos. Bueno, Terminamos. muchas gracias. Solo un mensaje final respecto a eso de la renta universal básica. La Basic Universal Income es una cosa que ya viene funcionando hace bastante tiempo en muchos países y el que más la aplica en la actualidad es Irán. Irán, el 29% de la población está con problemas de empleo y está siendo mantenido por los recursos que genera el petróleo, ya que Irán es una potencia petrolera. No es santo en mi devoción porque es un gobierno chiita, ¿no? Un gobierno extremo musulmán, pero es el que más la aplica. Y ha habido casos como Finlandia, que la aplicó, pero de forma experimental. Suiza votó en contra de la renta universal básica, diciendo que lo que quieren es empleo y no rentas, pero lo cierto es que en un futuro los economistas somos conscientes que es posible que gran parte de la población en cada país tenga que recibir una renta universal básica. Acá Jorge Pérez dice que hable el invitado sobre los sindicatos. A ver, ¿tú crees que tendrán, qué piensas tú de los sindicatos de Mira, profesores? la situación actual es que los sindicatos a nivel mundial, no solo en Perú, están siendo desmembrados, atacados, debilitados una y otra vez. Y en el fondo, lo que sí es cierto es que el dinero es como una fuerza centrípeta, quiere decir, controla el dinero. Ahora, muy pocos negocios ya son de ámbito global, como ustedes saben, las startups, ¿no? Como pueden ser, pues yo que sé, Uber, que controla casi todos los taxis del mundo y es simplemente informática, no invertido casi. Entonces, altísima productividad es lo que genera desempleo tecnológico en términos de Joseph Alois Schumpeter, que habla de una crisis schumpeteriana. Claro, entonces en todo este mare magnum salen muy perjudicados los sindicatos porque pierden poder de negociación, porque el tipo de empresas y el tipo de negocios está cambiando a cosas muy virtuales, muy etéreas, con muy poco nivel de empleo. Entonces ya no es la siderurgia de los años 40, 50, ya no hay un uso intensivo de mano de obra y poco a poco
ese cambio en el modo de producción va a seguir afectando a los sindicatos. No obstante, es muy posible que en el futuro la gente tenga que aliarse para hacer defensa de sus derechos a la vista de que no va a haber muchas oportunidades laborales. Muy bien, acá nuestro amigo Changoyón nos dice Tupananchikama, Nanchiskama, que significa hasta que nos volvamos a ver en quechua. Claro que sí. Gracias, estimado Gonzalo. Gracias a todos Gracias, y ha sido un amigos. honor participar de esta tertulia tan bonita. No se Muchas olviden gracias. de hacer like, distribuir entre sus contactos, suscríbase si no lo ha hecho para hacer más por la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro, es nuestro lema. Gracias, amigos. Hasta un próximo encuentro. Chao, chao. Adiós, hasta luego y gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.